Amables televidentes, muy buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, un día movido, sobre todo para nosotros acá en el estudio, pero bueno, manejamos la situación. Gracias por acompañarnos. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, hasta las 9, con ustedes. Buenos días, amables televidentes, buenos días, queridos compañeros. Así es, aquí estamos para este inicio de semana laboral en la mañana por Teleimpacto y en todos los ambientes, semana laboral para algunos. Hay otros como los policías, los bomberos, los médicos, los periodistas, los farmacéuticos, que trabajan también los domingos. Oh, sí. Bueno, buenos días amigos televidentes, buenos días Gregory, buenos días Nelson. Así es, nosotros iniciamos una semana llena de tensiones y no precisamente para una área específica del mundo, sino para todo el mundo. Así es que, como siempre y habitualmente, vamos a tratar de esas tensiones, pero también informaciones muy puntuales en el plano interno. Yo quiero irme de una vez, ¿verdad?, al informe del tiempo. A ver cómo andamos, sí. Sí, quizás esa es lo que menos expectativa genera Pero en estos días. es importante conocerlo. Sí, porque ya la gente va a decir, bueno, las lluvias acostumbradas, que no son lluvias de misiles. Arroyos, ríos y cañadas. Exactamente, sí. Y a ver, especifica bien cómo va a estar la lluvia aquí, Sí. que el presidente va de viaje para que él sepa también si en el aeropuerto no va a haber inconvenientes, todo eso, que lo vamos a comentar. Bueno, este lunes 23 de marzo, dice el Instituto Dominicano de Meteorología, en su informe expedido a las 6 de la mañana de hoy, dice que hoy, Día de Meteorológico Mundial. Oh, pero mira qué bien. Hoy es el Día de la Meteorología. Dice que gran parte del país se mantendrá bajo condiciones de pocas lluvias como consecuencia de la incidencia del sistema anticiclónico. Será un día ventoso, en especial hacia el sureste y noroeste, con viento racheado, moderado, del este-noreste. Durante la mañana se prevén chubascos dispersos hacia la zona costera de la Altagracia, El Ceibo, Alto Mayor, así como en localidades de Monseñor Noel y La Vega. Mientras que en la tarde las precipitaciones más relevantes se concentrarán hacia la Sierra de Bauruco y zonas aledañas, como aguaceros locales con ráfagas de viento y baja probabilidad de tronadas por los efectos locales. Así que si usted tenía algunas expectativas de lluvias, el Instituto, el Indomep, acaba realmente de abortar esas expectativas porque parece ser que vamos a tener un día relativamente normal. Muy bien. Pero bien, no, o sea que tampoco no va a coger al 100%. Recuerda que estamos en una isla con Exactamente. condiciones muy particulares. Cualquier cosa puede ocurrir. y el día más claro llueve. Bueno, nos vamos de una vez con... Manuel, sin nombre, me gustaría mencionar, el presidente va a París, inmediatamente dio su discurso más allá del día de ayer, que habló en el día de ayer, pues se notó que ya había programado un viaje que no se conocía, yo no sabía nada, no tenía yo que saberlo, pero sí, normalmente uno se entera. Sí, lo anunció anoche. Tenía que saberlo porque tú eres dominicano y comunicador. Gracias, Nelson. Gracias. Y sobre todo comunicadores. Muchas gracias. El presidente de la República. Sí. El presidente no tiene nada secreto, ni aquí, ni en China, ni en Vietnam, ni ninguna. Cuando digo no lo sabía, tenía que saberlo porque pensé que lo iban a anunciar un poquito más antes. A eso. Fue una quejita que externé. Nos enteramos anoche. Bueno, parece que él estaba invitado ya desde hace un tiempo a lo que se conoce como el Foro Global Anticorrupción, que bajo los auspicios de la OCDE, que es la organización que agrupa a los países más desarrollados del mundo, se va a celebrar mañana martes en París. Y entonces él tiene en agenda pronunciar un discurso en el marco de este foro. También se va a reunir con el director ejecutivo de la OCDE e igualmente tiene previsto reunirse también con empresarios que normalmente asisten también a este foro.
Y el martes en la tarde tiene una audiencia prevista con el presidente Emmanuel Macron de Francia. Esa fue la agenda que dio a conocer la dirección de prensa del Palacio Nacional, donde se está estableciendo precisamente que él va a participar primero en ese foro global anticorrupción y en segundo lugar se va a reunir con el presidente francés Emmanuel Macron. Al ver la información pensé que no se había decidido, básicamente por parte del presidente, si definitivamente iría al viaje. Porque un viaje a Europa, a ese tipo de encuentros, al menos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días antes, es normal que se conozca. Pero parece que está programado porque eso no se programa. no, es claro, La actividad, Nelson, digo, claro, ¿no? Claro. de Eso eso se se programa conoce. Yo hablo de de un año para otro. conocerlo nosotros, la población, conocerlo Parece, nosotros. lo que yo intuyo es que dar a conocer el viaje así, 12 horas antes de salir, es que él no lo tenía decidido. O sea, que estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Que no lo tenía decidido. Eso es lo que menciono. Parece que Exactamente. no estaría totalmente no estaba definido. no estaba que convencido de que sí. debía viajar porque ahora mismo hay muchos mandatarios que están cancelando audiencias fuera de su territorio por la situación cuyo desarrollo vamos a ver en detalle en un ratito con el resumen que trae Manuel. Bueno, pero decidió que haga, porque tampoco la situación en el mundo está en convulsión, pero la convulsión fuera del epicentro son situaciones económicas, pero el teatro de los hechos está confinado ahí al Medio Oriente. O sea, Sí. los viajes en otras áreas no tienen por qué ser abortados. Riesgo per se no hay, sino estrategia de si salir, o no salir. Lo que me extraña es que fue a finales del año pasado o a comienzos de bueno, estamos a comienzos del año todavía. Fue a finales del año pasado que el presidente estuvo en París y se reunió con el presidente Macron y se anunció que el presidente Macron venía para la República Dominicana. Entonces, estamos 2-0. Bueno, miren, lo que me dice mi experiencia cubriendo la fuente presidencial, sí, Que es sí, basta. durante más de una década, es que los presidentes son como los artistas, sobre todo artistas muy populares, tienen una agenda de viajes bastante acumulada en términos de invitaciones. Se le hacen X cantidad de invitaciones durante todo el año que están ahí en agenda y el presidente va decidiendo puntualmente a cuál de esas invitaciones atender y a cuál no atender. Obviamente que este encuentro de la OCDE ya se sabía con mucho tiempo de anticipación porque se trata de un evento que va a reunir a todos los países miembros de la OCDE, que son, repito, los países de mayor desarrollo económico, son los que se agrupan ahí. Hay otros países, como es el caso de República Dominicana, que no son países eminentemente de desarrollo, pero sí participan como miembro, miembro invitado. Sí, no es oficio, sino como miembro, yo no recuerdo la condición, porque cuando la República Dominicana fue aceptada, yo recuerdo que estuve precisamente en París durante esa ceremonia, pero todos esos países igualmente están invitados a este foro. Invitado, observador. Sí, bueno, me eso. parece que la condición de observador, la condición de observador que tienen varios países de la región, incluyendo República Dominicana, México, Brasil, Colombia, sí, son países que no tienen la categoría de miembro que tienen los otros países, como el mismo caso de Francia. Pero este es un foro anticorrupción, ustedes saben que el presidente le atrae mucho ese tema. El tema anticorrupción, el tema de la transparencia, el tema de la rendición de cuentas, y entonces la OCDE precisamente este es el tema que va a abordar en su conferencia de mañana. Lo que me extraña es que este evento se mantuviese en agenda, aún con las tensiones que está viviendo el mundo y particularmente Europa con este conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, porque varios de los países implicados, incluyendo Estados Unidos, también tienen participación en este foro de la OCDE. Pero
es un tema que envuelve precisamente situaciones de políticas internas, como es el caso de la corrupción, que no necesariamente engloba situaciones políticas que de alguna manera puedan generar confrontación, que puedan generar desavenencia, que puedan generar discusiones en el marco de un evento como este. Pero ese es el evento. Tú dices, bueno, que Emmanuel Macron ya, el presidente de la República, lo ha visitado en 2 ocasiones en pocos meses. En pocos meses, y que él no hace reciprocado esa visita con una visita a República Dominicana. Que está programada. Pero, sí. Lo que no han puesto fecha, yo digo, bueno, ahí estamos 2-0. Y no creo que sea por ahora. No. Porque igualmente Macron está enfrentando una situación interna bastante complicada. La ultraderecha ganó ayer en Niza, y que era una expectativa que se tenía sobre el resultado de las elecciones. Pero nada, parece ser que él englobó este foro anticorrupción, lo englobó y dijo, bueno, pues déjame aprovechar y visitar a mi colega Macron. Sí. Bueno, tú vienes con Irán, después de Irán vamos a comentar ante esa situación en Medio Oriente, qué dijo el presidente al país en el día de ayer, porque no podía guardar la callada por respuesta como país. Así que vamos con Irán y luego con las medidas anunciadas en República Dominicana por el presidente de la República. Bueno, si yo fuera a definir la situación que se está viviendo en el Medio Oriente, dijera que es sencillamente explosiva. Es una situación explosiva que ha escalado hacia áreas bastante peligrosas en las últimas horas, como es el hecho de que tanto Israel como Irán han bombardeado áreas cercanas a instalaciones nucleares, y esto ha despertado una alarma en el marco de este conflicto. Pero eso no se queda solamente en los ataques que ha hecho Israel primero a una instalación nuclear de Irán, e Irán como respuesta a otra instalación nuclear de Israel. Siempre se ha dicho que en el Golfo, en esa zona de Medio Oriente, Israel tiene armas nucleares. Nunca lo ha reconocido públicamente. Ni nadie lo ha inspeccionado. Sí, ni nadie lo ha inspeccionado. Buena observación esa. Pero Israel ha admitido que, no ha admitido que tiene, pero sí tiene instalaciones nucleares. Y próximo a esa instalación nuclear, el viernes o el sábado, hubo un bombardeo iraní. La situación se ha ido de alguna manera complicando porque después de estos bombardeos, tanto de Irán como de Israel, el presidente Donald Trump advirtió, le dio un plazo a Irán de 48 horas para que permitiese el paso de buque por el estrecho de Hormuz. O de lo contrario, iba a bombardear todas sus instalaciones eléctricas. Estamos hablando de objetivos civiles, porque es de suministro de energía eléctrica, no de energía nuclear, de energía petrolera. Estamos hablando de las plantas que le dan energía eléctrica a Irán. Pues en las últimas horas la respuesta de Irán ha sido que va a bombardear consecuentemente todas las instalaciones eléctricas en el Golfo Pérsico, y lo señaló una por una de la que tiene como objetivo de bombardeo en estas últimas horas. Pero concretamente, como dije al principio, durante el fin de semana, la tensión en Medio Oriente alcanzó uno de sus niveles más críticos en años, con una rápida escalada militar que involucra directamente a Estados Unidos, Israel e Irán, y repercusiones inmediatas en toda la región del Golfo. El conflicto dio un salto cualitativo con ataques dirigidos a infraestructuras estratégicas. Israel intensificó sus operaciones contra objetivos vinculados al programa nuclear iraní, incluyendo instalaciones sensibles cuya destrucción busca frenar el desarrollo atómico de Teherán. En respuesta, Irán lanzó una serie de misiles y drones hacia territorio israelí, ampliando el alcance del conflicto más allá de enfrentamientos indirectos. Paralelamente, se reportaron ataques y sabotajes contra instalaciones petroleras en distintos puntos del Golfo Pérsico, lo que eleva el riesgo de una crisis energética global. Arabia Saudita, que hasta ahora
había estado resistiendo el lanzamiento de misiles por parte de Irán, dijo o confirmó la interceptación de múltiples drones y misiles presuntamente lanzados desde Irán o por fuerzas aliadas en la región. Riad, que es la capital de Arabia Saudita, reforzó su sistema de defensa aérea ante el temor de que el conflicto se expanda a infraestructuras críticas dentro de su territorio. Este movimiento marca un punto clave. La guerra deja de ser bilateral para convertirse en una amenaza regional directa. El presidente Trump, como le dije, volvió al centro del debate internacional con una narrativa cambiante. Por un lado, lanzó advertencia sobre posibles bombardeos a plantas eléctricas en Irán, lo que supondría un golpe directo a la infraestructura civil del país. Sin embargo, sus declaraciones han oscilado entre el endurecimiento retórico del conflicto, pero también llamado indirecto a la contención, es decir, a poner fin a esta guerra, generando incertidumbre sobre la postura real de Washington en el marco de este conflicto. Desde el gobierno israelí, las autoridades han sido claras. Se trata de una guerra a largo plazo. El ministro de Defensa israelí dijo concretamente esta frase: esta guerra va para largo. Eso fue lo que dijo el ministro de Defensa de Israel. Entonces, fuentes oficiales, precisamente de Israel, indican que las operaciones continuarán hasta neutralizar completamente las capacidades militares y nucleares iraníes, lo que sugiere una campaña sostenida y de alta intensidad. El estrecho de Hormuz, que es el conflicto sobre el estrecho sobre el cual se centran todas las tensiones en el marco de este conflicto, volvió a surgir como el principal punto estratégico en el marco del problema que estamos afrontando. Porque, vuelvo y repito, el presidente Trump le dio un plazo de 48 horas a Irán para que desbloquee el paso por este estrecho, pero la reacción de Irán fue una reacción realmente de desafío al presidente Trump. Y esto indudablemente tuvo nuevos efectos en las últimas horas a la cotización del precio del petróleo en los mercados internacionales, y ha habido aumento drástico en este mineral estratégico. Y la mayor presión en el marco de este conflicto precisamente es la parte económica, porque es lo que está generando incertidumbre a nivel global. Yo le decía, por ejemplo, que hoy temprano Irán dijo que atacará plantas eléctricas en todo el Oriente Medio si el presidente Trump cumple su amenaza de atacar sus instalaciones eléctricas. Amenazó con minar las aguas de todo el Golfo Pérsico. No solamente estamos hablando del estrecho de Hormuz, sino de todo el Golfo Pérsico, lo que representaría un riesgo adicional para el transporte seguro de petróleo hacia los países que demandan este mineral. Es decir, que ahí estaría afectado no solamente China, no solamente los países de Europa, sino un poco más allá. Ese ultimátum que le da Trump a Irán vence alrededor de las 7:45 de la noche del día de hoy en República Dominicana. O sea que sí, esta noche está previsto vencer eso. Los ayatolas, si no acatan, que es posible que no acaten esa amenaza, pues verán el resultado de Estados Unidos atacando de manera fuerte. Manuel, mira que tú llevas el conteo diario y así va a suceder. Trump estará obligado a destruir bases, áreas petroleras, y si ahora Irán en respuesta hace una tropelía, porque no encontraría otro nombre, de minar el Golfo Pérsico, el mar, todo el área de Pérsica, pues entonces
no es un atentado contra Estados Unidos, es un atentado contra parte de la humanidad marítima. Pero así es que los ayatolás reaccionan. Sí, mire, desde un principio los analistas han advertido que la estrategia de Irán es generar el caos mundial y están en esa dirección y lo penoso es que lo están cumpliendo. Yo le decía, por ejemplo, que ya Teherán incluso elaboró una lista de las centrales eléctricas que serían atacadas en caso de que Trump cumpla esa amenaza. Lo que indica que ya Trump debería en este momento estar pensando qué va a hacer, si cumple esa amenaza o sencillamente la deja sobre la mesa, porque la verdad es que ya los iraníes lo desafiaron. No la va a dejar sobre la mesa. Bueno. El actuar de Trump bélico cuando se decide entrar en acción es muy claro y muy definido. Tú mencionabas, y es cierto, actitud cambiante. Bueno, actitud cambiante según van desenvolviéndose los acontecimientos, pero verdaderamente ese plazo que vence a las 7:45 de la noche del día de hoy, pues lo veremos cumplido a menos que Irán acceda, pero el martirologio, el sacrificarme es el triunfo principal que tienen los ayatolás. O sea, sería impensable pensar que ellos van a amedrentarse ante la amenaza y advertencia de Donald Trump. O sea que al mundo le esperan unas horas nada agradables, porque cuando hoy tengamos ataques a Hormuz, ojalá esté 100% equivocado y no ocurra, tendremos resultados de eso mucho más cruentos que los que hemos tenido hasta ahora en República Dominicana y en el mundo. Mire, amigo Gregory, si Trump cumple la amenaza de bombardear instalaciones eléctricas a Irán, las consecuencias de ese ataque serán devastadoras no solamente para la región, sino para todo el mundo. Porque cuando uno hace este tipo de elucubración, este tipo de análisis, uno tiene que basarse en lo que ha sido hasta ahora el desempeño de Irán, la capacidad de respuesta y resistencia de Irán, que al parecer Estados Unidos e Israel no se imaginaban ni siquiera que ya estaríamos entrando en la cuarta semana de este conflicto sin un desenlace más allá del túnel. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que Irán, al parecer, le habló mentira a Occidente. Irán utilizó 2 misiles de largo alcance para atacar la base militar Diego García del Reino Unido, que está a cerca a 2.500 millas. Estamos hablando de más de 4.000 kilómetros. 3.982. Sí, cerca de 4.000 kilómetros de Teherán, lo que indica que tienen capacidad para atentar contra cualquier ciudad europea. Es decir, esta demostración que dio Irán, lo que demuestra es que ellos le hablaron mentira. Irán había dicho que no tenía misiles de largo alcance, que apenas sus misiles podían alcanzar unos 2.000 kilómetros. Y resulta que atacaron esta base militar, no cumplieron su objetivo porque no dieron en el blanco, pero sí estuvieron próximos a dar en el blanco. Entonces, lo que evidencia claramente es que Irán tiene una capacidad destructiva toda hora que permanece intacta a pesar del intenso bombardeo de Israel y de Estados Unidos a áreas muy críticas, a áreas muy estratégicas de Irán, porque no es que se subestime lo que ha hecho Estados Unidos e Israel contra el territorio iraní. Le han dado duro, pero lo que uno sorprende es que a pesar de que le han dado duro con todo el armamento que es capaz de movilizar Estados Unidos y de movilizar Israel, esa gente sigan teniendo resistencia, sigan resistiendo hasta el día de hoy, incluso dándose el lujo, en el día de ayer lo hicieron, de decir, miren, ustedes quieren que este conflicto termine, estas son mis condiciones. Y pusieron sobre la mesa una lista de condiciones sobre las cuales ellos estarían dispuestos a negociar para poner fin a este conflicto. Pero las negociaciones que ponen son difíciles, particularmente para Estados Unidos. ¿Qué está diciendo? Dice que las 6 condiciones que pone Irán para poner fin al conflicto está, primero, garantizar que el conflicto no se repita nunca.
es decir, que no haya jamás otra agresión contra Irán. Cerrar las bases militares estadounidenses en la región. Indemnizar los daños que ha tenido Irán a consecuencia de este conflicto. Cesar la guerra contra todos los grupos regionales vinculados a Irán, es decir, los hutíes, Hezbollah, etcétera. E implementar un nuevo marco jurídico para el estrecho de Hormuz y enjuiciar y extraditar a los periodistas anti-iraníes. Eso fue lo que dio a conocer en el día de ayer. Un jovencito de 18 años o 3 jovencitos los ahorcaron en la vía pública. Irán por traición ayer. Evidentemente que esas condiciones son para que no se cumplan. Exactamente, claro. Eso decía. Que eso es para enardecer más la situación. Que ellos se dan el lujo de mantener el discurso de que a nosotros no nos interesa negociar un cese al fuego. Y como tú dices, esas condiciones que están poniendo son difíciles de cumplir para los actores del conflicto, en este caso Estados Unidos e Israel, pero para toda la OTAN, en caso de que se involucre directamente en esta guerra. Entonces, la situación es más grave, y con esto concluyo, porque si Irán bombardea plantas eléctricas en todo el Golfo, esto supone atacar instalaciones civiles realmente muy estratégicas. Estamos hablando del suministro de agua potable a países como Arabia Saudita y Kuwait, que dependen en un gran porcentaje de agua que desalinan del mar. No tienen río. Plantas desalinizadoras que tienen instaladas. Si esas plantas desalinizadoras son atacadas, entonces veríamos una crisis adicional en estos países porque estaría afectando el suministro de agua potable a sus habitantes, pero también muchas de esas plantas que tienen en operación estos países también se alimentan de esa misma agua para sistemas de enfriamiento. Claro. Entonces, la situación es difícil. Y para concluir, yo le decía, entrando, le comentaba a mis compañeros aquí en la mañana, de que el principal riesgo que yo estoy viendo en el marco de este conflicto es que se está poniendo en evidencia un detalle que podría resultar peligroso. Y un periodista de la agencia Press, de Associated Press, lo señalaba en un análisis que publica en el día de ayer, donde no solamente destacaba la narrativa contradictoria del presidente Trump en relación a este conflicto. Un día dice una cosa, otro día amenaza, otro día dice que la guerra podría ir ya terminando porque han acabado con Irán. Pero lo que ese periodista está advirtiendo es que lo que se está cuestionando ahora es el poder bélico de los Estados Unidos. Es decir, ese poder bélico de Estados Unidos, que siempre se ha supuesto, su capacidad de fuego realmente para de alguna manera poner fin a este conflicto es lo que está en cuestionamiento. Y si eso está en cuestionamiento, un poder que uno considera siempre que se trata de la primera potencia del mundo, no solamente en el plano militar, sino en el plano económico, si ya se está comenzando a cuestionar esa capacidad de los Estados Unidos para poner término a este conflicto, esto indica que no solamente el conflicto va para largo, sino que la humanidad tiene que prepararse para afrontar situaciones quizá que no se hayan imaginado. Bueno, eso aparentaría, Nelson, tú que manejas mucho también ese tema, como un absurdo de los absurdos. Eso aparentaría lo que ha sucedido hasta ahora por parte de Estados Unidos en su influencia bélica, un calentamiento, un pequeño calentamiento. O sea, bueno, no ha sido calentamiento. No, pero la capacidad que pueda tener Estados Unidos, que se ponga en cuestionamiento. Es una capacidad, claro, que no se duda, siempre se ha supuesto, y a veces uno dice que se ha supuesto porque después se comprueba que realmente no parecería así. Voy a explicar por qué. No, pero déjame precisar nada más algo. Lo que está señalando el periodista no es precisamente que Estados Unidos no sea una potencia militar. Que no lo tenga. Eso no es cuestionable, si eso no está en discusión. Lo que sí se ha dicho que Estados Unidos puso plazo a esta guerra. Puso un plazo de 4 a 5 semanas.
de que iba a terminar con todo. Entonces, lo que supone es que aquí el nivel de información que se tenía sobre la capacidad bélica de Irán falló, que los análisis que se hicieron de las consecuencias del conflicto igualmente fallaron. Otro detalle, para ya concluir, es el hecho de que Estados Unidos tiene alrededor de 14 bases militares en toda la región. Esas 14 bases militares no han cumplido ningún papel en el marco de este conflicto. Al contrario, han sido todas neutralizadas por los disparos de misiles de Irán. A eso es que se está refiriendo. Bueno. Porque esas bombas, esas bases militares debieron servir como un elemento de disuasión. Bueno, al contrario, lo que sirvió fue un elemento para involucrar a esos países que tienen esas bases, involucrarlos en el conflicto de manera indirecta en un principio, pero ya de manera directa. Pero para que se vea lo que está ocurriendo, para analizar todo más o menos con algunos detalles, lo primero es que, y es lo que le han enrostrado de manera permanente al presidente Donald Trump y al establecimiento militar de los Estados Unidos, es que comenzaron una guerra sin tener un plan. Como no tenían un plan, lanzaron una guerra, como decíamos nosotros, jugando la bolita, lo que coja mi bon. Y cuando usted va a un conflicto de esa naturaleza, a menos que usted entienda que Irán era Granada, o que Irán era Panamá, o que iban a entrar a helicóptero a secuestrar a un presidente en Venezuela y salir sin un tiro. Bueno, si usted entendía que Irán era ese tipo, configuraba ese perfil, bueno, lance una guerra sin ningún plan, porque evidentemente que el plan no lo tenían y lo van desarrollando en la medida de que la realidad les va dando en la cara y cada una de esas cosas se va estrellando con esa realidad, por un lado. Por otro lado, por no conocer bien a Irán, en términos no solo geográficos, sino en términos de su composición, de su población y de la nomenclatura de su tipo de gobierno, entendieron que con matar a la ayatollah y al establecimiento principal de Irán, se iba a desmoronar el gobierno y el régimen, como le dicen. Como no lo conocen, no saben que lo de Irán no es una dictadura de una persona. Donde hay un dictador, usted tumba al dictador o mata al dictador y bueno, la historia está ahí. Se desploma todo. Allí no ocurre eso. Allí no ocurre. Se lo está demostrando ahora. Le mataron a la ayatollah, no importa. Le mataron a los generales, no importa. Al contrario, lo que han hecho es darle un motivo, no solo ya de soberanía, sino un motivo religioso y un motivo personal a los que suceden para ni siquiera pensar en un tipo de negociación. Y por eso salen con esas extravagancias. Son condiciones totalmente extravagantes e inaceptables. Eso es un ataque. Plantear esos puntos como requisito, eso es un ataque. Eso es decir, no nos interesa negociar. Sí. A pesar de que el presidente Donald Trump dijo el sábado en la tarde que los iraníes estaban proponiendo una negociación y que él no iba a negociar. Evidentemente que no hay ningún punto de negociación porque con esas condiciones no hay negociación. Por otro lado, y es probablemente lo más grave que va a ocurrir, que está ocurriendo ahora mismo en la guerra. Si usted no tiene la capacidad de doblegar a alguien, no le den un ultimátum. Porque al cabo del ultimátum, hoy, el presidente Trump no tiene capacidad para implementar lo que dijo que iba a hacer. Lo va a hacer, Nelson. Usted, lo va a hacer. Usted está coincidiendo conmigo. Lo va a hacer. Él tiene la capacidad, corrijo, la capacidad la tiene. Una cosa es la capacidad y otra es la decisión que se tome pensando las cosas. Porque cuando tú amenazas a alguien de esa categoría y te dice, no solo que se envalentona y dice, no, está bien, dame. Sino que si tú me das, te voy a hacer esto.
Le mencionó 7 bases, 7 objetivos. ¿Y qué le dijo Irán? Y todos están a 200 kilómetros de las costas. 200 kilómetros. Y acaba de meter un misil, que no fue para golpear la base, ¿eh? No, fue cercano, yo lo dije. Que No, fue no, aproximación cercana. ni siquiera fue con el objetivo de golpear la base. 4.000 kilómetros prácticamente. Pero no fue el detalle no fue que Irán quería golpear la base. Sino para decir, yo tengo esta capacidad. Miren el que tiene el 100% de su capacidad destruida, como dijo el presidente Trump, tienen el 100% de su capacidad militar destruida. Bueno, y después con el 0% es nada, ¿verdad? 0 es nada. Ha hecho todo lo que ha hecho después del supuesto 100% de destrucción. Ayer, entre sábado y ayer, Irán abrió el estrecho de Hormuz a buques de la India, de otros países. ¿Cómo le pagaron? En efectivo. En yuan. Eso significa golpear el dólar de manera bien frontal. Ayer, otro detalle importantísimo que puede variar mañana. El primer ministro del Reino Unido, que es el aliado más importante de los Estados Unidos en Europa, dijo en un discurso, a nosotros no nos van a arrastrar a una guerra que no es nuestra. Lo está reiterando. Lo dijo desde el principio. Lo dijo desde el principio, pero ayer fue mucho más lejos. Digo, nosotros no tenemos nada que buscar en esa guerra porque esa no es una guerra nuestra. ¿Y por qué no es una guerra de ellos? Y ni es una guerra de la OTAN que ha estado resbalando. Algunos van a caer, pero la Unión Europea, pero se lo dijo Alemania, nosotros no vamos a entrar. Dice el canciller alemán, el presidente Trump está guapito conmigo, pero nosotros no vamos a entrar en la guerra. Nada más marcó clara distancia y sobre todo después que entró los frentes llamándole cobardes. Se lo dijo impensada respuesta. La primera ministra de Italia le dijo, presidente, pero usted no puede pensar que usted es el presidente del mundo. No, usted es el presidente de Estados Unidos. Aquí gobernamos nosotros. Somos aliados, pero no somos subordinados. Y nosotros no vamos a participar en esa guerra. Bueno, van 3. Bueno, ya España hace rato que dijo que no. Francia ha estado ahí vacilando un poco, que si envía navío, que si no... No, pero no va a entrar. No va a entrar. En la desesperación, anoche se anuncia que van a desplazar la enorme cantidad de 2.500 marines para la isla de Car, a tomar la isla. Eso es mandar a esa gente a morir. Es un suicidio. Yo creo que el presidente Trump tendrá en mente cualquier otra cosa que no sea una guerra convencional. Será valerse de Israel cuando llegue el momento de la desesperación, que vean que no pueden vencer a Irán de manera con la guerra convencional, como la están llevando hasta ahora, que es una guerra por el aire, no una guerra de infantería, hacer lo que hacen los israelíes y que los estadounidenses se escudan. Tirar una atómica. Y como a Israel le han permitido hacer cualquier cosa, no duden que le tire una bomba. Bueno, señores, momento de hacer pausa. Venimos en breve.